Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Ahí vamos a estar leyendo, explicando y oramos en el nombre de Jesús para que el Señor pueda hablarnos, que me dé sabiduría para saber explicar y transmitir lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice así la palabra de Dios, Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a ser perseguidos. Gracias porque hasta el día de hoy, mañana no sabemos, pero hasta el día de hoy gozamos de libertad para poder congregarnos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo. Oramos para que mientras tu palabra es lanzada, es predicada, es enseñada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, Señor. Que ocurra todo lo que tu palabra promete y dice que puede ocurrir. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén y amén. Ahora sí, ya se puede sentar. Este Pedro, de verdad que cada vez que hablaba metía la pata. Siempre era así con Pedro. Déjame ponerte primero en contexto, en el momento, que entiendas dónde se está llevando a cabo esta conversación y pasamos rápidamente a darle una explicación. Este momento se da lugar en lo que nosotros conocemos como la última cena. La última cena, que es cuando el Señor, justamente la noche antes de ser crucificado, la misma noche del arresto, decide reunirse con sus 12 discípulos, incluido Judas también, y allí en un lugar se juntan esos 13 hombres, Jesús y sus 12 discípulos, y ahí ocurren unas cosas preciosas, unas cosas maravillosas. Algunas ya hemos ido tratando en diferentes cultos, en diferentes estudios, y en esta última cena, que es una cena que no es extraordinaria en sí, porque todos los judíos estaban haciendo lo mismo en ese día. Los judíos saben que tienen ciertas fiestas obligatorias para cumplir. Una de ellas era la Pascua. ¿Alguien me puede decir qué es la Pascua o qué se celebraba en la Pascua? La liberación. Ellos recordaban la liberación que un día Dios les dio por parte de los egipcios, ¿verdad? Vivieron años, siglos siendo esclavos en el imperio, bajo el imperio egipcio, y Dios con una mano poderosa, con un brazo extendido, los sacó de una manera milagrosa a través de la sangre del cordero que untaban en los dinteles de sus puertas, y cuando el ángel de la muerte pasaba por allí, no moría ningún primogénito de ellos. Sin embargo, lo de los egipcios sí, incluido el primogénito del faraón. Y entonces cuando el Señor los libera, los rescata, los saca de allí, les dice: estatuto perpetuo será esta fiesta para ustedes. La celebrarán todos los años, de año en año, perpetuamente. Así que todos los años, cuando llegaba ese día de la Pascua, se tenían que juntar las familias y sacrificar a un cordero que ellos mismos durante semanas o meses habían criado. Ese cordero, la Biblia nos dice cómo tenía que ser sacrificado, cómo tenía que ser cocinado. No podía ser de cualquier manera. Tenía una característica muy especial, y era que ningún hueso se podía quebrar. El resto del año podrías coger los corderos y cortar. Perdón si a lo mejor pero bueno, todos hemos comido animales, ¿verdad? ¿Hay algún vegano, vegetariano aquí? Dios tenga misericordia de ti. Pero a veces nosotros cogemos la carne y la partimos para que entre en el horno, porque simplemente me quiero hacer la pierna o la pata, no sé cómo se dice. Pero en este caso, el Señor estableció que el cordero no se le podría quebrar ningún hueso. Tenía que ser asado y no se le podía quebrar ningún hueso, porque se estaba recordando que a través de la sangre del cordero ellos fueron libres. Después se nos va a decir cuál va a ser el cordero en esa noche.
El cordero inmolado, ese cordero que no se le rompió ningún hueso, pero sí se le sacó toda la sangre. Sí se le clavó en una cruz y se le llenó de látigos, de golpes, se le puso una corona de espinas, se le abofeteó, se le escupió, se le escarneció, pero no se le quebró ningún hueso, cumpliendo así la profecía. Y ahí se juntaban todos los judíos. Y en esa última cena donde está Jesús con sus 12, el Señor les dice muchas cosas, entre ellas anuncia que entre ellos hay un traidor. Imagínense, ¿no? La festividad de la Pascua, la cena de la Pascua era una fiesta alegre. Ahí se cantaba. Incluso dice la Biblia que en esta última cena Jesús y sus discípulos cantaron himnos, cantaron salmos. Y en medio de esa alegría, en medio de ese gozo, Jesús anuncia que uno de ustedes me va a traicionar. Todos empiezan a discutir, dice la Biblia. Empiezan a discutir entre sí, ¿quién será? ¿Quién será? Uno dice, seré yo, Señor, el otro, seré yo. Judas se delata porque al final de la abundancia del corazón habla la boca y dice, seré yo, maestro, y dice, tú lo has dicho. ¿Y tú lo has dicho por qué? Porque me has llamado maestro, no soy tu Señor. Y cuando el Señor no es tu Señor, lo vas a acabar traicionando, por lo que quiera que sea, por 30 míseras monedas de plata. Y ahí están todos discutiendo, seré yo, menos uno, que tiene claro que no lo va a traicionar, que es Juan, y le dice, ¿quién será, Señor? Porque yo tengo claro que no te voy a traicionar. Y en medio de esa discusión, ¿quién es, quién no es? Jesús fija sus ojos sobre Pedro y le dice esto que acabamos de ver. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cómo respondió Pedro ante esto? Dice el versículo 33 que Pedro le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y es cuando el Señor le dice, mira Pedro, déjate de alardear tanto, porque hoy me vas a negar 3 veces. Tú estás presumiendo aquí de que estás dispuesto a ir a la cárcel, de que estás dispuesto incluso a enfrentar la muerte, pero hoy me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Está claro que ya sabemos que si algo caracterizaba a Pedro era que hablaba antes de pensar. Pedro, no me digas por qué, no tenía filtro entre la mente, entre la boca y todo lo decía. Y hombre, a veces hay que pensar lo que se dice. No es que yo soy así, digo, no. Ponte un filtro. Piensa las cosas. Y Pedro, sin duda alguna, era una persona impulsiva y eso hacía que muchas veces fuera un auténtico bocazas. Esto no es un insulto, esto no es nada, no, es que es así. Pedro era un bocazas en más de una ocasión. ¿Recuerdas cuando Jesús por primera vez le dice a sus discípulos, mira, me es necesario subir a Jerusalén y padecer mucho por mano de los religiosos? Allí voy a tener que morir. Así está abriendo Jesús su corazón con los discípulos. Y dice Pedro que lo toma, lo saca del grupo, se lo lleva a un lugar aparte y literalmente dice la Biblia que comienza a reconvenirle. Reconvenirle es exhortarle, llamarle la atención. Fíjate si Pedro, de verdad que Pedro es osado, ¿eh? Y le dice, de ningún modo esto acontezca. Y el Señor le dice, mira, Satanás, apártate de mí. Hazme caso, apártate de mí, Satanás, porque me está haciendo tropiezo. A veces nosotros le reconvenimos al Señor. Y nos ponemos en lugar de Dios y le decimos a Dios cómo tienen que ser las cosas. No, Señor, de esto de ninguna manera acontezca. En otro momento glorioso donde los haya, creo que ha sido uno de los momentos más gloriosos que la tierra ha experimentado, que fue en el momento de la transfiguración. Dice la Biblia literalmente que Jesús se transfigura delante de varios discípulos, entre ellos Pedro. Jacobo y Juan también estaban ahí. Se transfigura, empiezan a ver Pedro, Jacobo y Juan a Jesús de una manera celestial y en esa visión, en esa transfiguración aparecen 2 personas que están en el cielo. Aparece Moisés y aparece Elías, dice la Biblia. Y allí están 3 hombres, Pedro, Jacobo, Juan, presenciando una escena celestial en la tierra. Algo glorioso. Creo que después de la resurrección ha sido lo mayor espiritual que ha vivido esta tierra. Y allí está presenciando Pedro esa escena. Están hablando Jesús, Elías, Moisés. ¿De qué estarían hablando? No me digas porque no lo sé. Y en vez de gozarse en la presencia del Señor, en vez de deleitarse en esa presencia, nuestro amigo Pedro, el bocasa, interrumpe la conversación. Interrumpe, es un momento incomodísimo.
Y le dice, mira, Señor, perdona, yo sé que están en una reunión importante seguro, pero creo que sería bueno que hagamos aquí 3 enramadas y que nos quedemos aquí. ¿Tú sabes esos comentarios que son fuera de lugar totalmente? Que tú dices, mira, es que ahora no era el momento de hablar. Ese fue uno de ellos. Pedro, en vez de guardar silencio ante la majestuosidad que estaba viviendo ahí, habló cuando no debería. Fue tan incómodo ese momento que el propio Dios del cielo, el propio Padre, tuvo que llamarle la atención. Y dice la Biblia literalmente en Mateo 17:5 que mientras él aún hablaba, mientras Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras le estaba diciendo, cállate Pedro, escucha, a él escucha, a él escucha. Y a veces Dios quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder y no paramos de hablar. Y Dios tiene que interrumpir y decir, cállate, a él oíd. Y estamos viviendo tiempos gloriosos en la alabanza durante la predicación. Y hay gente hablando y hablando y hablando. Y yo, porque no soy Dios y no puedo tomar el lugar de Dios, evidentemente, pero a veces le pregunto, Señor, ¿por qué no bajas en esa nube? Y le dices a este o a esta, a él oíd. Escuchen, a él oíd. En muchas ocasiones lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. En una alabanza donde ves que la presencia de Dios se manifiesta, guarda silencio. No lo compartes, no lo entiendes, después te explicamos, pero guarda silencio. A él oíd, dijo el Padre. ¿Te acuerdas ahí en el Getsemaní cuando Jesús está agonizando, está sudando sangre porque sabe lo que viene? Ya se había acabado la última cena, se había ido a orar, sabía que iba a ser en pocas horas sacrificado y aún así decide ir a orar, decide ir a tener intimidad con Dios. Y allí está orando en ese huerto que también, por cierto, está Jacobo, Pedro y Juan. Pedro está en todos los embolados. Te vas a encontrar a Pedro en todos los líos está Pedro metido. Y de repente Pedro, que no aguanta, que él hablaba fuera de hora, pero cuando tenía que hablar dormía. Porque Jesús mismo le dice, mira, por favor, ora, vela por mí, intercede por mí. Sí, se daba media vuelta y se quedaba dormido. Así 3 veces. De repente dice la Biblia que aparecen los sumos sacerdotes, los siervos de los sumos sacerdotes a prender a Jesús. Y el impetuoso Pedro, el bocazas de Pedro, ¿sabes lo que hace, verdad? Dice la Biblia que desenvaina su espada y le corta la oreja. Le corta la oreja a uno de ellos, a uno de esos siervos del sumo sacerdote. Fue una situación tan incómoda, tan violenta, que Jesús tuvo que decirle en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjate, Jesús está a punto de cumplir su propósito, pero quien casi lo estropea todo es Pedro. Y muchas veces sucede así con nosotros. Nosotros lo podemos estropear todo por nuestro ímpetu, nuestro carácter, nuestra boca que hablamos y decimos. Por otra parte, como yo decía también esta mañana, Pedro, ya son 3 años con Jesús, ¿qué hace con una espada? O sea, 3 años y todavía no has soltado eso. Escúchame, Pedro, ¿tanto tiempo llevas caminando en el Señor y todavía no has soltado eso? Pedro, ¿tanto tiempo llevas caminando, estás en los caminos del Señor y todavía no has soltado eso? Es increíble. Le dice el Señor a Pedro, ¿no? Que era impetuoso, era incontrolable, era literalmente un bocazas. En esa última cena, Jesús hace algo tremendo, algo totalmente diferente. En aquella época eran los siervos los que lavaban los pies a los maestros, pero en esta ocasión dice la Biblia que Jesús se pone en pie delante de los discípulos y comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Ahí se arrodilla frente a Juan y le empieza a lavar los pies. ¿Y sabe lo que hace Juan? Disfruta del momento. Ese tiempo cuando el Señor está ministrando a sus hijos, a su iglesia, simplemente Juan está adorando, está disfrutando de eso. Pasa Tomás, lo mismo, Tomás callado, no dice nada. Ahí Jesús comienza a lavarle los pies también a Judas. Judas no dice nada. Pero de repente se pone delante de Pedro y cuando va a coger ese agua para vertirla sobre sus pies y lavar, ¿qué hace nuestro amigo Pedro el Bocasa? ¿Qué hace? Le dice, no, nunca, jamás te permitiré que me laves. Así le dice, jamás permitiré que me laves.
Y Jesús, lleno de misericordia, dice, mira Pedro, si no me dejas lavarte, no puedes tener parte conmigo. Mira Pedro, si no te dejas lavar por el Señor, no puedes tener parte con el Señor. Si no te dejas limpiar por su Espíritu, si no dejas que quite todo eso que sobra en tu vida, no puedes tener parte con Él. Puedes estar donde Él está, puedes caminar con Él, puedes estar donde todos sus hijos están, pero no vas a poder tener parte con Él. Déjate limpiar por el Señor, le dijo Jesús a Pedro. Y ese bocazas de Pedro, que nunca me limpies, cuando le dice eso, ahora le dice, límpiame enterito, Señor, de los pies a la cabeza. Así le dice. Dice el versículo 9 de Juan 13, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Ves? Yo no te estoy inventando nada. Así es Pedro, o sea, pasa de la nada al todo. Es una persona impetuosa. Y Jesús le dice lo que va a suceder. Pedro, me vas a negar. Pedro, Satanás me ha pedido que te vas a zarandear. Y Pedro, que no tiene filtro, le corrige al Señor. Y le dice en el versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oye, es increíble ver que Pedro era tan bocazas que era capaz de llevarle la contraria al mismo Dios. Pero si somos honestos, ¿no hemos hecho también nosotros lo mismo en más de una ocasión? ¿No le hemos llevado nunca la contraria al Señor? El Señor nos dice, nos advierte, y nosotros, no. Dios dice algo en su palabra, pero creemos que sabemos más, que a nosotros no nos va a pasar lo que dice la Biblia, y somos como Pedro, no, Señor, eso estás equivocado. Nunca has hecho eso con Dios. Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Pero ¿cuántos siguen buscando primero su comodidad, su sustento, su abrigo? Siguen buscando su paz. Pero Dios dice que le busquemos a Él primeramente, pero seguimos poniendo primeramente muchas cosas antes que su reino. Dios dice en su palabra, clarito como el agua, no se unan en yugo desigual. Oye, ¿quieres ver que todavía hay gente que sigue respondiendo, yo sé que él es diferente, yo sé que ella es diferente y a mí no me va a pasar eso? Dios nos dice que no nos afanemos por el día de mañana. Honestamente, ¿cuántos vivimos afanados por el día de mañana? ¿A cuántos le preocupa qué va a ser de nosotros mañana? ¿Cómo vamos a llegar a final de mes? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Oye, ¿a ti no te preocupa eso? Y créeme que yo me sé lo que dice la Biblia. Y la estudio y la leo y la que te leo. Pero me sigo afanando. Y sigo diciendo, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con aquello? ¿Y qué va si ahora nos piden este lugar? ¿Y qué vamos a hacer? Y el Señor dice que no te afanes. Que la Biblia dice no te afanes, pero le seguimos reconviniendo al Señor y seguimos incumpliendo su palabra. El Señor nos dice que seamos fieles en lo poco y seguimos todavía creyendo la mentira de no, cuando tenga más seré fiel en lo mucho. Que no le llevemos la contraria a Dios. Y una vez más seguimos repitiendo el mismo error de Pedro. Y entonces yo me pregunto, oye, ¿no será mejor que hablemos menos y obedezcamos más? ¿No crees que ya llegado a esta historia o a este punto, lo que tenemos que hacer es creer que su voluntad, aunque no la entendamos, es mejor que la nuestra? Pero ¿por qué Pedro respondió de esa manera? Escúchame, mira. No, Señor, yo hasta la muerte voy a ir contigo. Me voy preso si hace falta, le dice. Aquí muchas veces se dice que lo que está haciendo Pedro es presumir de su fe. Está alardeando de su fe. Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y parece como que Pedro está presumiendo de su fe. No. Y delante de sus consiervos, ¿no? Para como quedar superior delante de ellos. El tema es que quizá Pedro hablaba así de su fe porque él creía que su fe era así de fuerte. Yo estoy convencido que Pedro no estaba mintiendo. Estoy convencido que Pedro no estaba presumiendo. Simplemente Pedro estaba manifestando lo que había en su corazón. Pedro estaba manifestando que él tenía una fe firme. Señor, te estás equivocando. Tú me estás diciendo que mi fe se puede tambalear, que te voy a negar. Te estás equivocando. Mi fe es más firme de lo que tú te crees. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Señor. Nunca te negaré. Pedro está diciendo lo que él cree de sí mismo.
Y aquí tenemos uno de los grandes peligros que enfrentamos como creyentes, que es confundir la intención con la convicción. Muchos creen tener una fe firme, una fe fuerte, hasta que llega el momento de que esa fe es puesta a prueba. Y ahí te das cuenta que de firme no tiene nada. El apóstol Pablo lo dice todavía aún más claro cuando escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, y dice: así que el que piense estar firme, cuidado no te vayas a caer. No, pero yo estoy firme. Y Pablo dice: sí, pero cuidado, que te puedes resbalar. Muchas personas piensan decir cosas que no son reales. Yo he conocido muchas personas que alardean de su compromiso con Dios, pero que a la hora de la verdad, que no tienen compromiso ninguno. Quizás he conocido yo, al igual que tú, hemos conocido cantidad de personas. Pedros que hay en las iglesias que alardean, que dicen, y yo tengo, y yo soy, y yo hago, y a la hora de la verdad no. Personas que presumen de su madurez, pero en cuanto les dices algo que no les gusta o algo, te demuestran claramente que son inmaduros por completo. Creyentes que hablan de un alto grado de intimidad con Dios, pero que al mínimo contratiempo de la vida no toman en cuenta a Dios. Y para mí el gran problema no es mentir sobre cosas, porque al final el que miente se está engañando a sí mismo, y eso lo sabemos. Para mí el problema es pensar cosas de ti que no son reales. Tener una imagen de ti que no es real. Yo ponía esta mañana un ejemplo que seguro que a ti no te pasa, pero a mí sí. Yo a veces me veo en fotos y digo: ¿en serio? ¿Yo estoy tan gordo? ¿En serio? Yo no me veo así. Pero cuando me veo en fotos digo: oye, esto tiene que ser el ángulo. Arley me ha sacado un ángulo. Por favor, Arley. Y yo creo que yo tengo otra imagen diferente de la que doy. Y yo me veo, hombre, no es que me vea estilizado, ni mucho menos. ¿De qué te ríes? Pero a veces yo me veo en fotos y digo: ¿en serio yo estoy así? ¿A ustedes no les pasa? ¿En serio yo soy así? Madre mía. Me acuerdo el otro día con una persona que le enseño una foto y que él salía de espalda y dice: yo estoy así de calvo. Digo: y ahí saliste bien. Ahí saliste más o menos bien. Y tenemos una imagen, quizá pensamos que estamos dando una imagen que realmente no es. Mira, el claro ejemplo de esto es la iglesia de la Odisea. Una iglesia a la que Dios tuvo que enviarles un mensaje, Dios tuvo que interrumpir sus reuniones, sus cultos para decirles: oye, escuchen una cosa, porque ustedes están pensando que son de una manera y no es así. Y Dios tuvo que interrumpir sus vidas. Dios tuvo que enviarles un mensaje a través de Juan. Porque ellos pensaban, los creyentes de la Odisea, pensaban de sí mismos en Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y así alardeaban ellos, así presumían ellos. Yo soy rico, no tengo necesidad ninguna, me he enriquecido, y esa era su manera de verse. Pero Dios tiene que interrumpir sus vidas y decirles: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú te ves de una manera, pero la realidad es esta y esta, le dice Dios. Yo recuerdo, donde yo me crié en Tenerife, en un barrio, en aquella época, estoy hablando de los años, 2000 quizá, se puso de moda el Wistrol. ¿Alguien se acuerda de eso, del Wistrol? ¿Sabes lo que es el Wistrol? Wistrol eran unos pinchazos que se ponían los jóvenes para estar fuertes, ¿verdad? No iban al gimnasio, no hacían absolutamente nada, pero los veías, estaban masados. Los masados aquí arriba, las piernitas estaban así, pero estaban fuertes. ¿Te acuerdas, Damaris, verdad? Ver a todos los del barrio estaban así, todos fuertes. Pero había uno, flaco como un fideo, que él se ponía sus camisas de tirantes, de asillas, y caminaba así. Era el hazmerreír. Cada vez que venía le decía: mira, ahí viene Rambo. Y venía así, y llegó un momento que uno del grupo le dijo: pero mira, estás haciendo el ridículo, hombre. Dice: ¿ridículo por qué? Dice: pero tú no te das cuenta que... ¿Por qué caminas así? Le dice. Dice: no, porque los músculos de aquí me impiden bajar. Dice: ¿qué músculo? Si no tienes músculo, ¿tú no te has visto cómo estás? Y él empieza a argumentar ciertas cosas, y ahí en ese momento nos dimos cuenta que él se veía como un tipo fuerte, que él no estaba aparentando, que él no estaba haciendo ver algo que no era, no, que él se veía fuerte, que él creía que tenía unos pechos fuertes como caparazones así de tortugas y unos ¿cómo se dice? Unos bíceps, y daba risa.
Pero él en su imagen se veía de esa manera. Así le pasaba a Pedro. Él se veía fuerte cuando estaba desnutrido espiritual. Y de la misma manera que un buen capitán se demuestra en medio de la tempestad, así también una verdadera fe se va a demostrar en medio de la prueba. La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Sabías eso? En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Muchas veces nuestra fe va a tener que ser sometida a diversas pruebas, dice la Biblia. Y el propósito de cada una de ellas es que nuestra fe glorifique a Dios. Que se le pueda dar alabanza, gloria, honor al nombre de Dios en medio de la prueba. Y yo pregunto, ¿cuántas veces en medio de una prueba nuestra conducta ha glorificado a Dios? No todas, desgraciadamente. Jesús le dice a Pedro, le informa que Satanás le va a zarandear. Pedro, vienen zarandeos sobre tu vida. Satanás me ha pedido, le dice. El versículo 31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo primero que puedo observar aquí es que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios sin la autoridad de Dios. No puede hacer nada a sus hijos sin pedir la autoridad de Dios. Todo ataque que ha venido a nuestra vida, escucha esto aunque te cueste entenderlo, creerlo y razonarlo. Todo ataque que ha venido a tu vida, todo golpe duro que hemos vivido, quizá no haya sido Dios el que lo ha ocasionado, pero Dios sí lo ha permitido. El que zarandeó a Pedro no fue Jesús, fue Satanás. Pero Jesús se lo permitió. Esto lo vemos clarísimamente también en la historia de Job, ¿verdad? Dice la Biblia que para que Satanás pudiera atacarlo tan violentamente como lo hizo, que le quitó todo absolutamente a Job, primero Dios tuvo que darle permiso. Dice el versículo 12 de Job capítulo 1, dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Ahora bien, seamos honestos y no tengamos miedo a hacernos preguntas. Esa pregunta que te está pasando por tu cabeza ahora mismo, no tengas miedo a hacerla. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite ese zarandeo en nuestras vidas? ¿Cómo es posible que el mismo Dios que versículos atrás presuma de su siervo Job y ahora le esté diciendo a Satanás: atácale con todo, quítale todo menos la vida, ataca su salud, su familia, quítale todo? Pero espérate, Señor, pero es que acabo de leer 3 versículos atrás que tú estás alardeando de él. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has observado su fidelidad? Que no hay hombre como él, temeroso, recto donde los haya. Y ese mismo Dios que presume de su Hijo, ahora le da permiso a Satanás para que acabe con él, pero solo que no toque su vida. ¿Cómo es posible que si Dios nos ama tanto, permita a veces ataques tan duros contra nosotros? Mira, Satanás no pidió tentar un poco a Pedro, Tú piensas, no, el zarandeo, no pidió tentar un poco a Pedro, ponerle la zancadilla para que tropiece, para que caiga, no, le pidió zarandear. ¿Sabes lo que significa zarandear? Zarandear era el trabajo que hacía el agricultor para limpiar el grano. Nosotros no estamos familiarizados con esto, pero yo te lo explico. Cuando en el campo tú recogías el grano, el trigo, cogías la hoz, cortabas todo, absolutamente, tú no medías ahí, tú quitabas todo, absolutamente todo. Había crecido ahí el trigo, la cizaña, todo junto, entonces tú cortabas todo. Y luego todo eso que habías recogido lo ponías como si fuera una especie de, por decirlo de alguna manera, no era eso, pero para que lo puedas visualizar, creo que me faltó poner una imagen, ahora pensándolo, como una especie de tamiz, de filtro, donde se ponía todo ese volumen que habías recogido ahí y se empezaba a agitar fuertemente, era un acto repetitivo, continuo, todo el rato, para separar el trigo de lo que no sobraba, el grano de lo que sobraba. Toda la basura, toda la paja, todas las hojas, toda la escoria se iba fuera y el trigo caía. Pero era un movimiento constante, perpetuo, duro, agresivo, violento. Zarandear a una persona significa sacudirla con violencia.
remover todo su interior, poner la prueba hasta el límite, una y otra vez lo mismo. Y mi lógica humana me dice que si Dios me ama tanto, no permitiría que Satanás me atacara con tanta dureza. Eso dice mi lógica humana. Pero encontramos ante esta petición a Jesús dándole permiso y diciéndole a Satanás, zarandéalo. Es el mismo permiso que Dios le dio a los hermanos de José para que vendieran a José, para que lo lanzaran a un pozo. Es el mismo permiso que se le dio a los que atacaban a Pablo, a los que le tiraban piedras, lo azotaban, lo metían en cárceles, hacían que naufragase. Es el mismo permiso que Dios daba. Y es el mismo permiso que ha dado para que tú en más de una ocasión seas fuertemente zarandeado. Y de verdad que me llama la atención que Jesús no impidiese este ataque. Pero sí hizo algo. Dice la Biblia que no impidió el ataque, pero que sí rogó por Pedro. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. La oración de Jesús no fue para que Pedro no fuera zarandeado, para que Pedro no fuera atacado, para que Pedro no fuera golpeado duramente, sino que la oración de Jesús es, Señor, Padre, haz que la fe de Pedro no se tambalee, haz que la fe de tu Hijo permanezca, no le falte, que no fracase esa fe. Y es que, hermano mío, puede fracasar todo en tu vida. Puede fracasar tu salud, puede fracasar tu matrimonio, puede fracasar tu proyecto de vida, puede fracasar todo, pero asegúrate de que tu fe no fracase. Asegúrate, cuida tu fe, protégela, asegúrate que tu fe no fracase. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús oró específicamente por la fe de Pedro. Lo más importante que tenemos es nuestra fe. No sé si tienes eso consciente. Más preciosa que el oro, dice la Biblia. Lo más valioso que tú tienes, aparte del Señor Jesucristo en tu corazón, obvio. Lo más valioso que tú tienes es la fe. Y si lo perdemos todo, pero seguimos manteniendo nuestra fe, esa fe va a hacer que nos volvamos a levantar. Nuestra victoria es nuestra fe, dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe la victoria. Por eso lo que el enemigo quiere atacar, destruir, es tu fe, porque sabe que si ataca tu fe, se acaba tu vida. Tengo que advertirte algo, Tu fe será probada, si no lo ha sido ya, o si no lo está haciendo ahora. Tu fe va a ser probada. Y ante esto no hay escapatoria. Ante el proceso de Dios, corre cuanto quieras que no vas a escapar. El proceso de Dios nadie escapa. Y tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada cuando ores por una necesidad y no haya respuesta. Cuando clames, intercedas, ayunes, te arrodilles y clames y clames y clames en desesperación. Y como dice la Biblia, los cielos se conviertan en bronce. Y ahí tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada cuando todos tus planes se vengan abajo. Cuando tú tengas pensado un proyecto de vida, cuando tengas pensado cómo van a suceder las cosas y todo se venga abajo. Y de un día para otro cambie tu vida por completo. Tu fe va a ser probada en ese momento. Tu fe va a ser probada cuando te den noticias que no esperas. Cuando te llamen y te digan, no sé, un diagnóstico médico, te digan una noticia que nunca esperaba. Ahí tu fe va a ser probada. Y es ahí cuando uno tiene que levantarse en fe y decir lo que Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, yo sé a quién he creído. Puede ser que nada tenga sentido, no comprendo nada de lo que me está pasando, pero ¿sabes qué? Sí sé en quién he creído. Tengo absolutamente claro que mi fe está puesta en Jesús. Si Jesús oró para que la fe de Pedro no faltase, ¿eso significa que puede faltar? Eso significa que nuestra fe en algún momento puede faltar. Incluso se puede debilitar, tambalear. Incluso voy más allá, la Biblia dice que nuestra fe puede morir. Así dice la Biblia. La Biblia nos enseña que la fe no va a sobrevivir por sí misma. No se cuida por sí misma, no se mantiene sola. Necesita alimento. Y todos sabemos qué alimento es, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí está el
El que piensa que esto es simplemente que vengas al culto para oír y sentarte. No. Oír, el que entiende mínimamente de Biblia sabe que oír significa obedecer. Una traducción más exacta podría haber sido: la fe viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios. La fe no viene por oír simplemente un mensaje. La fe viene cuando lo pones en práctica, cuando lo obedeces. Y cuando ves que obedeciendo la palabra todo sale bien, ahí tienes más fe y crece. Y viene más fe a tu vida. Es imposible tener una fe sólida si no tenemos un hábito constante de oír la palabra, de obedecer la palabra, de leer la palabra. La fe también se alimenta con la oración. Cada oración que se levanta es un crecimiento para tu fe. En Judas capítulo 1 versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cada vez que oramos, nuestra fe se oxigena. Cada vez que oramos, esa fe crece. Cada vez que dejamos nuestros problemas, descargamos nuestras ansiedades en el Señor, esa fe crece, aumenta. La fe también se alimenta de las obras, porque sin obras muere. Así lo dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo es esa fe? Muerta en sí misma. ¿Sabes qué es una fe muerta? La fe que solo habla, pero no hace. Eso es una fe muerta. La que dice y dice y dice y habla y comenta, pero no hace nada. ¿Qué obras estás haciendo para que tu fe esté viva? Dime, ¿cuáles son tus obras? Pero vamos a responder a la pregunta del principio, porque no sé si te has dado cuenta, no te la respondí. Y terminamos ya. ¿Por qué Dios, teniendo el poder de evitar los zarandeos en nuestra vida, no lo hace? ¿Por qué, si es verdad que Dios tiene todo el poder, no evita que suframos o que pasemos por ciertas circunstancias? ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque sabe que esas situaciones nos acercan más a Él. Es así de sencillo. Hay cosas que solo aprendemos en medio del zarandeo. Eso no es. Hay situaciones en las que nunca hubiéramos abierto los ojos si no es a través de un zarandeo violento. Hay madurez que nunca hubiese venido a nuestra vida en tiempos de aplauso, en tiempos de alegría, en tiempos cuando todo está bien. No, esa madurez ha venido cuando todo estaba mal, en tiempos de zarandeo. Como dice nuestro pastor, lo que se aprende entre lágrimas no se olvida. Y a veces Dios permite el zarandeo para que despiertes a una realidad. Porque cuando todo va bien, hablamos de fe, nos gozamos de la fe, nos deleitamos en la fe, pero cuando somos zarandeados nos toca vivir por fe. Y eso es lo difícil. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Si Jesús hubiera evitado el zarandeo a Pedro, no se hubiera convertido en el gran apóstol del Pentecostés. Se hubiera quedado como una persona que tenía un concepto de sí misma errado, equivocado. Pero nos hubiésemos perdido al gran Pedro. A ese Pedro que cuando descendió el Espíritu Santo fue capaz de ponerse en pie y predicar a una multitud inmensa. Y nos hubiéramos perdido esa primera conversión de 3,000 personas al Señor. Nos hubiésemos perdido pasajes extraordinarios del libro de los Hechos. Milagros poderosos, ver cómo Pedro estaba encarcelado y de repente el Señor le abría las puertas, rompía las cadenas. Se hubiésemos perdido tantas cosas si Jesús hubiese evitado el zarandeo de Pedro. Antes te cité un pasaje que nos advierte que nuestra fe será probada. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Ahí falta una E, perdón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mire, mucho más preciosa que el oro, tu fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. Ana, no digas nada, por favor. ¿Qué te gusta de este versículo? ¿Qué te llama la atención a ti? Dime, cuéntame, ¿qué ves ahí? ¿Qué dices tú? Es increíble. ¿Qué ves ahí?
Que la fe es más preciosa que el oro, dice Carmen. Que sea hallada en alabanza, en gloria, en honra. ¿Qué es lo más impresionante de ese versículo? Dime, no tengas miedo. Que sea manifestada. ¿Qué es lo más impresionante, lo más glorioso de ese versículo? Dímelo tú. ¿Cómo? Que se prueba con fuego, dice Francis. ¿Qué es lo más glorioso de ese versículo? ¿Alguien que me lo pueda decir? Que lo dice Pedro. Que es Pedro el que años después de ser zarandeado, dice: hermano mío, cuando tu fe sea probada, esa fe más preciosa que el oro, vas a glorificar al Señor. Tu fe va a hacer que Dios sea honrado, glorificado, le vas a dar alabanza. Ese Pedro que tenía una fe débil, una fe que no sabía ni qué tipo de fe era, cuando Dios permitió el zarandeo, años después pudo decir: hermano mío, aunque pases por diversas pruebas y vas a mantener esa fe viva, preciosa, más preciosa que el oro, vas a glorificar a Dios, dice Pedro. Y hermano mío, quizá no estés pasando por un momento difícil, no es necesario, quizá no, quizá estás en un buen momento de tu vida. Si es así, gloria a Dios, me alegro por ti, de verdad te lo digo. Si tu fe no está siendo probada ahora, me alegro de verdad. Disfruta de los buenos tiempos porque se acaban. Prepárate, fortalece tu fe por si el día de mañana tu fe es probada. Pero si por el contrario tu fe está siendo probada en estos momentos, si quizá consideras que algo de tu vida está siendo zarandeado, déjame decirte algo: no estás solo. Dios no te ha olvidado. El Dios de los cielos no te ha olvidado. Jesús está rogando por ti. Está orando por ti, por tu vida. Quizá estés lleno de temor, quizá estés lleno de dudas, estés llorando, estés asustado, pero hay algo que no estás y es olvidado por Dios. El Señor está pendiente y está recogiendo cada lágrima, dice la Biblia, que tú estás derramando. Y en medio de ese zarandeo donde quizás estás lleno de dudas, donde te sientes alejado cuanto más de Dios, el Señor está contigo y no te ha dejado solo. Es más, es Dios quien ha permitido eso en tu vida, porque cuando salgas de esa prueba le vas a dar gloria, alabanza y honor a nuestro Dios. Cierra tus ojos un instante, nada más, cierra tus ojos y dale gloria al Señor. Si estás en un buen momento de tu vida, hermano mío, dale gloria, créeme, dale gloria. Dile: gracias, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, por estos buenos tiempos que me estás haciendo vivir. Toda la gloria, toda la honra sea dada para ti. Si estás viviendo buenos tiempos en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu economía, en algún área de tu salud también, dale gloria a Dios en esta noche, dale gloria a Dios. Pero si por el contrario estás siendo zarandeado, si por el contrario estás siendo atacado, sientes que Satanás está pasando por encima de ti, dale gloria. Dale gloria a Dios en medio de esos momentos. Dale gloria a Dios cuando tu fe está siendo probada. Cuando ves que como Job estás perdiéndolo todo, haz lo que hizo Job. Dice la Biblia que cuando Job lo perdió todo, él se postró y adoró. Adora al Señor en esta noche, sea cual sea tu situación. Ponte en pie y comienza a adorarle. Sea cual sea el tiempo que estés viviendo, ponte en pie, levanta tus manos y comienza a adorarle en esta noche. Si sientes zarandeo por parte del enemigo, adora al Señor que es más grande. Adórale a Él, adora al Señor. Adórale, dale gloria, dale alabanza a su nombre, exáltale en medio de la tribulación. Gózate cuando estéis en medio de diferentes pruebas. Adórale, glorifícale. Creo que no hay mejor adoración que adorar al Rey cuando estamos en situaciones complicadas. Hermano mío, qué bonito. ¿Cómo tiene que sentirse Dios en ese momento? Cuando nada tiene sentido y aún así le dice: Señor, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé, Señor, que tú tienes el control de todo. Yo sé que tú tienes absolutamente todo bajo control. Y quiero que esta situación te dé gloria. Quiero que esta situación tú seas exaltado, recibas honor, alabanza, hoy y por los siglos, Señor. Dale gloria a Dios. Dale gloria al Señor, cierra tus ojos y dale gloria. Dale gloria a nuestro Dios, dale gloria. Exalta su nombre porque Él es bueno, iglesia.
Él es bueno y si está permitiendo ciertas cosas en tu vida, Él es bueno. Él está formando en ti el carácter de Cristo. Algo está permitiendo el Señor en ti para fortalecer esa fe. Esa fe más preciosa que el oro que tienes va a ser hallada en gloria, en alabanza, en honra. Adórale, adórale, hermano mío. Levanta tus manos y adora al Rey. Adórale en esta noche, adórale.